La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 26. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Renueva tu carácter. ¿Cuál es la invitación de este día? Que renovemos nuestro carácter. ¿Usted qué tipo de carácter tiene? ¿Qué le define? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Tiene un carácter bonito, accesible, apacible, tranquilo, sereno, moreno? ¿O tendremos un carácter a veces un poquito complicado? Mire lo que dice la palabra. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa que Dios desea traer a nuestra vida el día de hoy. ¿Qué le parece si oramos para que sea una realidad? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y cada vez que escudriñamos tu palabra, nos hablas a través de ella. Y el día de hoy tú nos muestras que debemos de poner atención en nuestro carácter, en aquellas características que nos distinguen, esos rasgos que manifestamos, esa forma de comportar, de actuar, de reaccionar. Permite que en el nombre de Jesús el carácter de Cristo sea formado en todos nosotros, de tal manera que la gente vea que somos tus hijos, tus discípulos, que haya una distinción entre nosotros que te amamos y te conocemos y aquellos, Señor, que todavía están destinados para heredar esta promesa. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que más interesan a Dios y que desea realizar en nosotros, su pueblo, es el de renovarnos. Por eso dice aquí, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La renovación inicia desde nuestro interior, con el fin de que se manifieste en nuestra manera de vivir. Y esta renovación inicia cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra arrepentimiento, acuérdese, implica un cambio en nuestra manera de pensar. Ese cambio inicia en nuestro interior y empieza a tener una repercusión en todo lo que nos rodea. En ese momento, cuando aceptamos a Jesucristo, inician los cambios, pero continúan a lo largo de nuestro caminar en Cristo, donde Dios va trabajando con nuestro carácter, para que el carácter de Jesús se vaya formando en nosotros. Porque Dios sabe que una de las áreas con las que más batallamos todos es con nuestro carácter. A ver, ¿quién batalla con su carácter? Levante la mano. La realidad, yo creo que casi todos, ¿verdad? Por eso hoy nos dice, te daré un corazón nuevo. Voy a poner un espíritu nuevo en ti. Voy a manifestar mi carácter en tu vida. Desde pequeños, el carácter se va formando en nosotros. Se va integrando a través de las cualidades y defectos con los cuales vamos creciendo. Algunos son de gran bendición, incluso aquellos que pensamos que son defectos, pero en ocasiones se pueden convertir esas características en un tropiezo para nuestra vida, en la toma de decisiones, en la manera en cómo nos relacionamos con el prójimo, en cómo afrontamos la vida. Vamos a ver qué es el carácter. Según el diccionario, es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de todo un pueblo. Esto es, hay un carácter distintivo que define a todo un pueblo. Por ejemplo, a todos nosotros como buenos mexicanos, ¿qué es lo que más nos gusta y nos apasiona?
Sí, yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad, hermano? Es que a mí me apasionan muchas cosas. Pero el fútbol, ¿les gusta al pueblo mexicano el fútbol? El picante, ¿a quién le gusta el picante? Somos un pueblo que nos gusta el picante. Los tacos, a ver, los tacos. Nos gustan los tacos a todos nosotros. Somos un pueblo donde estamos muy integrados familiarmente, a diferencia de otras naciones. Tenemos una característica, somos muy apapachadores, ¿sí o no? Nos integramos cuando hay algún problema, somos solidarios. Y bueno, son características que nos definen. Se dice que el carácter es el aspecto de la personalidad que expresa la actitud de una persona, esto es, su forma de reaccionar ante el mundo que le rodea. El carácter se manifiesta en la conducta y está ligado a las capacidades y forma de ser de cada persona. El carácter se va formando como resultado de las experiencias que dejan una huella en el corazón y en la mente de las personas y empiezan a ser parte de nuestra característica. Hay un dicho que dicen, la burra no era arisca, pero los palos así la hicieron. Significa que el carácter que usted y yo tenemos es el resultado de nuestras experiencias en la vida. El carácter se forma desde que estamos pequeños y nos diferencia de las demás personas. Cada uno tenemos un carácter que nos distingue. Por ejemplo, en una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 35. Juan 13, 35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál era la característica que distingue o que debe de distinguir a los discípulos de Jesús? El amor. Esto es lo que te va a distinguir. Debe de ser parte de tu carácter, de las características que te hacen diferente a los que no me conocen a mí. A través del amor que manifiestes hacia tu prójimo. Jesucristo les estaba diciendo esto. Dios desea trabajar con nuestro carácter para que podamos manifestar en nuestra vida su carácter. Esto es, que sea viviendo Cristo en nosotros, porque para eso no solamente le recibimos como Señor y Salvador, sino que aprendemos su palabra, sus mandamientos. Jesús es el verbo de vida. Cuando usted y yo leemos la palabra, nos estamos llenando de Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La gente tiene que ver a Cristo en mi vida, el carácter de Cristo en mi vida. Y no solamente Dios nos da su palabra, sino que envió a su Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu Santo, sea formado en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Fíjese qué hermoso. Significa que no es una batalla que libramos solos, pero necesitamos comprender cómo librar esta batalla. El carácter se ubica en el alma del creyente, en el alma de cada uno de nosotros, en el pensamiento y en nuestro corazón, en el área de los sentimientos. Dice Proverbios 23:7, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, aguas con quien le invite a comer, ¿verdad? Dice ahí, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que usted y yo pensemos, eso vamos a manifestar. Eso vamos a actuar. Nuestros pensamientos son producto de los conocimientos, de las experiencias y del aprendizaje y formación que se va obteniendo a lo largo de la vida. La mente se cultiva, los pensamientos se ordenan. Y Dios desea que usted y yo tengamos la mente de ¿quién cree? De Cristo. Que usted y yo tengamos la mente de Cristo, que aprendamos a pensar como Jesús.
y entonces vamos a manifestar el carácter de Jesús. Pero ¿qué pasa si tenemos pensamientos desordenados? ¿Qué pasa si tenemos pensamientos contaminados? ¿Qué pasa si nuestros pensamientos pues no fueron educados para pensar correctamente? O a lo mejor pues están dañados, producto de experiencias pasadas, recuerdos. Dios desea moldear nuestra mente. Dios desea renovarnos. Hay un salmo precioso, Salmo 51:10, donde el Señor nos dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista entendió que para ser una persona funcional, su corazón necesitaba ser renovado por Dios, tener un corazón nuevo, que Dios ponga en él un espíritu nuevo. Las experiencias de la vida muchas veces nos marcan. Y si no supimos canalizarlas adecuadamente, estas nos incapacitarán al producir en nosotros un corazón lastimado o dañado, haciendo que se manifieste en uno un corazón amargado, triste, violento, etc. De manera que podemos ver que el carácter del hombre pues se va moldeando, los pensamientos y los sentimientos. Y se van moldeando por las influencias familiares, por las influencias externas, por las vivencias, las experiencias, los conocimientos aprendidos. Traiga a su mente usted cómo fue su infancia. ¿Quiénes vivieron una infancia violenta? ¿Quiénes recibieron constantemente agresiones verbales por parte de sus progenitores? Que a lo mejor fueron castigados de una manera injusta, que posiblemente recibieron un castigo utilizando elementos, objetos que no tuvieron que haberse utilizado. Va formando eso un carácter réspido, un carácter agrio, un carácter duro. Posiblemente fue la educación que sus padres le quisieron dar. Traiga a su mente a lo mejor esas experiencias de abrazos, de besos, de apapachos, cuando sus padres le dijeron, tú puedes, tú vas a salir adelante, tú eres un campeón. Usted va creciendo con esas experiencias que van definiendo su carácter y usted empieza a mostrarse como un campeón. Cada uno de nosotros traemos un pasado que Dios desea renovar, que Dios desea sanar, porque esa es la forma en que nuestro carácter va siendo moldeado. Cuando una persona a través de sus experiencias fue lastimada, pues difícilmente va a poder mostrarse como una persona sana en sus relaciones personales. Por ejemplo, esa persona que por su forma de ser, pues se tiene lástima y produce lástima a los demás y les dice, es que no puedo, es que no tengo, es que no me alcanza, soy pobre, estoy feo, y se deja caer, ¿no?, para que todos le levanten. O esa persona que explota ante la menor provocación, pues ese carácter tiene que ser restaurado. Dice en Ezequiel 36:26 nuevamente, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo Dios va haciendo esto? Pues le decía, trabajando en estas áreas. En primer lugar, en el área de la mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Repita conmigo, mi mente tiene que ser renovada. Renovada de su antigua forma de pensar. Uno de los aspectos con los que más batallamos los seres humanos es con nuestra mente. A veces nuestra mente nos traiciona, nuestros pensamientos. Y muchas veces, al no tener una mente renovada, pues nos manifestamos de una manera equivocada. Por ejemplo, empezamos a huir de las responsabilidades,
no queremos enfrentarlas, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al fracaso o al éxito, o somos peleoneros, o somos agresivos, o somos arrebatados, impulsivos, o somos indolentes o perezosos o negligentes. Son características que se van formando y manifestando en nosotros dependiendo de nuestra manera de pensar. De tal forma que pues empezamos a manifestar un carácter inseguro, temeroso, indeciso, faltos de confianza en Dios. Por eso Dios nos dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque yo no quiero que tú te manifiestes así. Posiblemente, pues esas experiencias te hicieron, te moldearon, pero voy yo a hacer nuevas las cosas en tu vida, empezando por la renovación de tu entendimiento. En segundo lugar, nuestras emociones o nuestros sentimientos tienen que ser sanados. Repita conmigo, mis emociones y mis sentimientos tienen que ser sanados. Sanados de toda herida que arrastramos de nuestra vida. Muchas veces nos vamos haciendo serios, cerrados, agresivos, temerosos, penosos, infieles, traicioneros, soberbios, medrosos, etcétera, por heridas que venimos arrastrando de nuestro pasado, por las experiencias que nos han tocado vivir que nos impiden ser usados por Dios como Él quisiera. Tal vez Dios quiere utilizarnos en un ministerio, tal vez Dios quiere hacer una obra preciosa en su vida, usarle como evangelista, como ministro de la palabra, no lo sé, porque Dios quiere usarnos a todos nosotros. Ya vimos ese tema, que fuimos escogidos y Él está esperando que seamos instrumentos útiles en sus manos. Pero a pesar de que Dios nos ve como especiales tesoros y fuimos escogidos por Él, en ocasiones nuestro carácter no nos ayuda. Y Dios quiere hacer obras poderosas en nosotros, pero nos dejamos vencer antes de iniciar la empresa. Empezamos a poner pretextos, nos minimizamos, nos vemos poca cosa, o a lo mejor estamos disfrazando la falta de compromiso con modestia, con humildad. No lo sé. El carácter nos puede incapacitar para que las promesas de Dios en nuestra vida se manifiesten. Porque podemos sabotear nuestra propia vida. Podemos nosotros tomar malas decisiones por un carácter no moldeado y alejarnos de las promesas y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Incluso podemos cerrar nuestro corazón para no ser amistosos. Hemos sido lastimados tanto en nuestro corazón que dejamos de tener una apertura a las amistades con otros hermanos, y el amor se vuelve una teoría y no se vuelve una práctica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos vuelva a lastimar y nos cerramos y nos volvemos introvertidos, y Dios no desea eso. Dios desea que usted y yo seamos sanados constantemente en nuestras emociones, para que podamos manifestarnos con libertad y poder manifestar a Jesucristo en nuestra vida. Por eso dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, Hebreos 12:15, mirad bien. ¿Cómo nos dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué haga? Nos estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? En tercer lugar, Dios quiere tratar con nuestra voluntad. Ya vimos que nuestra mente debe de ser renovada, nuestras emociones y sentimientos sanados. Y en tercer lugar, nuestra voluntad debe, y Dios la quiere, liberar. Nuestra voluntad debe de ser libertada de la esclavitud, del pecado,
de la carne, de ese carácter que muchas veces nos traiciona y nos hace hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Por ejemplo, en ocasiones se desarrolla en nosotros un deseo de competir, de sobresalir. Desarrollamos la envidia, el engaño, la mentira, la rebeldía, la falta de respeto, y todas estas cosas en ocasiones nos dominan y hacen que tomemos malas decisiones y lastimemos a los que nos rodean. Dice en Romanos 7, del 14 al 25, esta misma lucha la tenía el apóstol Pablo. Romanos 7, del 14 al 25. Algunos dicen que el carácter de Pablo era un carácter, pues, un poco fuerte, ¿verdad? Comenta, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué batalla, ¿verdad? ¿Quién se identifica con esta batalla? Al final concluye, ¿quién me librará? Y da la respuesta ahí el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque a través de Cristo yo puedo ser renovado. A través de Cristo mis emociones pueden ser sanadas. A través de Jesucristo mi voluntad puede ser liberada para hacer lo que Dios quiere que haga, para que Él ponga en mí el querer y el hacer por su buena voluntad y pueda manifestar el carácter de Jesús. Pero es una batalla constante, es una batalla que vamos a estar librando en nuestro caminar en Cristo, de tal manera que nuestra vida empieza a cambiar, sí, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero esos cambios continúan a lo largo de nuestro caminar en Jesús, donde Dios va trabajando en ir renovando, en ir transformando nuestro carácter para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo se da este proceso? En primer lugar, debemos entender que Dios desea que usted y yo nos despojemos del viejo hombre con sus rasgos que le distinguen, con su carácter, con sus características. Despojarnos del viejo hombre. Dígale a su hermano, despójate del viejo hombre, despójate de él. Acompáñeme por favor a leer Efesios 4 del 22 al 32. Carta a los Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una pausa. Si usted se da cuenta, antes de conocer a Cristo, usted y yo nos manifestábamos como una persona diferente. Dios está esperando que después de Cristo, usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios. Y debemos de decidir usted y yo despojarnos de toda nuestra manera de vivir. Aquella manera que nos distinguía
y por la cual nos conocían los demás. Teníamos un carácter con el cual nos conocían, y Dios dice aquí: despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Continuamos leyendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? La invitación del apóstol Pablo dice: despójate del viejo hombre. Está viciado. Esas características que manifiesta el viejo hombre, deséchalas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, empieza a dar una lista. Desecha la mentira, ahí en el versículo 25. Si antes te conocían, tu característica era ser mentiroso, pues desecha la mentira. Decide tú renunciar a toda forma de mentira para que empieces a hablar verdad. Tenemos un Dios que es fiel y verdadero. La verdad procede de Dios, y esa característica es la que se debe de formar ahora en nosotros. Dice más adelante, versículo 26, airaos, pero no pequéis, dando a entender, forma parte de tu naturaleza que te enojes, pero no peques cuando te enojes. Tienes que aprender a enojarte. No es enojarte nada más así y actuar impulsivamente y acabar con todo y que todo se consuma por el fuego de tu ira. No, tienes que aprender. Hay cosas que te molestan, sí, pero tienes que aprender a controlar tu carácter, a controlar tus reacciones. Dice más adelante, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Ahora usted y yo, si antes nos manejábamos y nos manifestábamos de esta forma, pues ya no lo vamos a hacer. Sabemos que forma parte de la naturaleza del enemigo. El enemigo vino a matar, robar y a destruir. Pero usted y yo no tenemos ninguna comunión con él. Entonces, no robamos, no hurtamos. Si de repente le dan de más de cambio, usted lo devuelve con gusto, con alegría. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice en el versículo 29. Ya no vamos a hablar con palabras maldicientes, ya no decimos groserías. De nuestra boca solamente salen palabras de bendición. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tenemos que hablar de tal forma que la gente nos distinga. Estos han estado con Jesús. Esa fue lo que pasó con sus discípulos. A sus discípulos les reconocían que habían estado con Jesús por su manera de hablar. Usted y yo tenemos que hablar ya de una manera diferente. Ay, hermano, es que allí en el trabajo luego se me pega y se me chispotea la palabra, ¿verdad? Hay gente que no puede decir 10 palabras sin decir alguna palabra obscena o alguna falta de respeto. Dice aquí versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Ay, hermano, es que me conocían como la gritona. En casa me llamaban la gritona. Ya no. Quítese de ti los gritos. ¿Qué ganas con gritar? ¿Por qué manifiestas ese carácter?
¿Que no puedes resolver cualquier situación de una manera afable y apacible? Es una vía más corta para cualquier solución. Los gritos lo único que hacen es hacer más grande el problema. Dice aquí, 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Si nos costaba antes trabajo dar el perdón, pues ahora aprendemos que cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano. 70 veces 7 dice el Señor, o sea, prácticamente todo el tiempo. Y aunque sea por la misma falta, porque ya me pidió 4 veces por lo mismo, el condenadote. Mira, primero quítate esta palabra. Segundo, perdónalo las veces que sea necesario, aunque sea por lo mismo. Tiende a hacer el bien, que ese sea tu carácter que te distinga. Mire, otro pasaje que nos habla de esto en Colosenses 3, del 5 al 10. Acompáñeme, por favor. Estamos hablando de despojarnos del viejo hombre. Es tomar la decisión, darnos cuenta en qué áreas tenemos que corregir y dejarnos renovar por Dios. Pero Dios no va a actuar si nosotros no le damos el permiso de que nos renueve, de que trabaje con nosotros, de decirle, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará? Pues yo, va a decir el Señor, pues ayúdame, ayúdame, Señor. Colosenses 3 del 5 al 10 comenta, haced morir, fíjese, es una responsabilidad nuestra, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí vemos entonces que por una parte debemos de despojarnos del viejo hombre y de sus rasgos negativos. Pero en segundo lugar, debemos de vestirnos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo Jesús. Vestirnos de Jesús, conforme a la imagen del que lo creó, dice. Vestirnos de Jesús. Aprender del carácter de Jesús. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo era el carácter de Jesús? En ocasiones tal vez nos cuesta un poco de trabajo imaginarnos el carácter de Jesús, porque pues pensamos de Él como Dios, como el Maestro, lleno del Espíritu Santo, perfecto. Y uno dice, no, pues para Él las cosas le fueron bien sencillas, pues Él es Dios. Pero yo le invito a que pensemos de Él como hombre, porque Jesucristo vino a este mundo siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre. Él se hizo semejante a nosotros, participó de nuestra naturaleza, porque solamente de esa forma podía Él terminar con el pecado que está en nuestra naturaleza. De tal forma que Jesucristo, a través de su vida, nos muestra cuál era su carácter que debemos de imitar usted y yo. Esa es la forma de vestirnos del nuevo hombre. Vamos a ver algunos rasgos que distinguían el carácter de Jesús. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 5. Mateo 21, versículo 5. Jesucristo declaró en este pasaje: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué característica hay en Jesús? Que Él es
una persona mansa. En una ocasión también dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Una de las características que definen a Jesús es que Él es manso. ¿Qué entiende usted por manso? Casi todas las personas dicen: ¿menso? Sí, la gente lo confunde. No estoy hablando de ser una persona tonta. Estamos hablando de una característica sumamente importante. Por eso Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo encuentra usted en Mateo 11, versículo 29. La mansedumbre no es una debilidad, es una gran fortaleza. Una persona mansa es una persona de naturaleza apacible, tranquila, apacible. Imagínese el mar sin olas, apacible, tranquilo, no tiene movimiento. Lo contrario, cuando se levanta una tormenta, ¿cómo está un mar en una tormenta? Mire, hunde hasta, yo creo, cualquier barco, ¿verdad? La mansedumbre es la capacidad también de dejarse guiar por otro. Dejarse guiar por otro. Esa característica la tienen nuestros hijos cuando están chiquitos. Usted le dice al chiquito: mi amor, dame la mano. Y le da la mano y a ver, ven. Le da la mano y usted lo lleva a donde quiera. ¿Cómo andamos nosotros en la mansedumbre? El Señor nos dice: hijito mío chiquito, dame la mano, déjame te guiar. Te voy a conducir a donde yo quiero. ¿Y le damos la mano al Señor? ¿O la escondemos y queremos hacer nuestra voluntad? La mansedumbre tiene que ver con algunas características. La sencillez. Una persona mansa es una persona sencilla. Dice en Mateo 21:5: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, pues Él no entró en un corcel, en un caballo, todo fuerte, poderoso, porque eso es lo que representa un corcel. Él entró en un pollino, sentado, manso y humilde. Una persona sencilla es una persona sin artificio ni composición, sin lujo, sin ostentaciones, de un trato natural, franco, sin complicaciones, que no tiene doblez, que siempre es el mismo en todo lugar, que no complica las cosas, que llama las cosas por su nombre y no pretende dislumbrar, ni autonombrarse, ni adornarse. Es alguien sencillo. Cuando quisieron coronar a Jesús, pues Él se hizo a un lado simplemente. Cuando sanaba a las personas, les decía a la gente: pero no digan quién lo hizo. Y ahí va toda la gente de chismosa, ¿verdad? Fue Jesús, fue Jesús. La mansedumbre habla también de despojarse a uno mismo. Dice Filipenses 2:7, refiriéndose a Jesús: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo hombre por su mansedumbre. Una persona que se despoja a sí mismo es una persona que renuncia a ser egoísta, renuncia a pensar solo en uno mismo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, actuó de una manera mansa. Su forma de nacer, el hogar en que vivió, el oficio que desarrolló, la forma en cómo vivía, habla
de mansedumbre, de sencillez y de un continuo despojo a su persona, a sí mismo. Una persona mansa es una persona que habla también de fortaleza de corazón. Acompáñeme a 1 de Pedro 2, 21 al 23. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Dice la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, yo leo esto y a mí me habla de una fortaleza de corazón. Imagínese el tener la capacidad de que cuando a uno le maldicen, se queda callado, no responde con maldición. Y que cuando padecía amenazas, pues lo único que hacía era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se defendía. Ese es el carácter de Jesús, manso. Hermano, o sea que si me pegan en una mejilla, ¿qué hago? Pues el carácter de Jesús es: pon la otra. Y si mejor me retiro, pues mejor, hermano, ¿verdad? Es mejor. Ok. Segunda característica de Jesús, de su carácter: la humildad. La humildad es la virtud opuesta al orgullo, a la vanidad, y consiste en el conocimiento que uno tiene de su propia miseria, de su bajeza propia, y obramos conforme a ese conocimiento. No nos damos aires de grandeza. La humildad no se refiere a una posición económica. Hay personas que pueden tener una posición económica fuerte, estable, y ser muy humildes, muy humildes. Más bien la humildad habla de una actitud del corazón. La humildad tiene como sinónimos afable, apacible, dócil, dulce, flexible, manejable, paciente, recatado, reservado, sencillo, hasta tímido. Humildad. Dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor. ¿Cuántos humildes habremos por aquí? Es cosa de pensarlo, ¿verdad? Tercer característica que define el carácter de Jesús: obediente. Lo acabamos de leer: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, por lo que padeció, dice el escritor de Hebreos en Hebreos 5:8, aprendió la obediencia. ¿Se da cuenta? Ese carácter de Jesús, de la obediencia, esa característica él aprendió. El carácter se va moldeando. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a él, para los que aprenden a ser obedientes como él. ¿Cuántos obedientes sabemos aquí? ¿La levanto o no levanto mi mano, hermano? ¿Qué es la obediencia? Es esa característica que nos define de ser una persona que acostumbra a cumplir lo que se le manda. Lo que se nos manda, lo cumplimos. Lo que nos manda Dios, lo que nos mandan nuestras autoridades, aún las difíciles de soportar, aún las que no nos caigan bien. Hay hijos que a lo mejor les cuesta trabajo obedecer a sus padres, pero por el simple hecho de ser tu padre, Dios te dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso es justo. La obediencia. La obediencia es cumplir la voluntad de quien manda.
de lo que está dispuesto en la ley, de lo que nos lleva al orden. Una persona obediente es una persona cumplidora, es una persona dócil, es una persona manejable, es una persona a la que se le puede tener confianza. Una persona obediente es una persona sujeta, sumisa, fiel. Cuarta característica del carácter de Jesús que usted y yo debemos de imitar: prudente. Dice en Mateo 7:24, Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús nos enseña que para que nuestra casa tenga solidez, para que todo lo que construyamos en la vida tenga solidez, debemos de ser prudentes. ¿Cómo manifestamos la prudencia? Edificando sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Sobre la roca Jesús edifica su iglesia también. Significa que Él es prudente. Él manifiesta esta cualidad. La prudencia es la virtud que consiste en discernir lo bueno de lo malo, para seguir lo bueno y huir de lo malo. Porque de nada sirve distinguir la diferencia y escoger lo malo. Una persona prudente es una persona que tiene discernimiento, que tiene buen juicio, que actúa con cautela, con precaución, que prevé el mal y lo evita. Es una persona con cordura, con discreción, con moderación, con sentido común. Y Dios desea que usted y yo nos manifestemos así. Otra característica: gozoso. Si algo yo estoy convencido es que Jesucristo era una persona sumamente gozosa. Yo no le estoy diciendo que traía la sonrisa Colgate en el rostro todo el tiempo. No, pero Él ministraba gozo, Él vivía en el gozo del Señor. Dice en Juan 15, del 10 al 11. Juan 15, el del 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿y qué dice ahí? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor en nosotros. ¿Cuántos desean estar gozosos todo el tiempo? Tener ese carácter de Jesús, un Señor gozoso, aún en medio de la adversidad. Gozaos, gozarnos en medio de las circunstancias difíciles. El gozo no es una alegría momentánea. El gozo es una actitud de vida que me lleva a poder vivir en las buenas y en las malas y no dejarme vencer, sabiendo que hay un Dios que me ama, un Dios que está siempre conmigo, hermano, y eso pues lo único que traía a mi corazón es gozo, y ese gozo fortalece en la vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una persona gozosa es una persona que siente, disfruta y produce alegría en lo que vive. Está contento. El gozo nos lleva a tener contentamiento. Contentarnos con nuestro salario, contentarnos con el cónyuge, con los hijos, con las situaciones de la vida. El gozo nos lleva a estar entusiasmados, a no perder el ánimo. Aquí si decimos gloria a Dios, bien, pues gloria a Dios por ti, amén, ¿verdad? A veces perdemos el entusiasmo de la vida, de veras, hermano. Y dejamos de estar felices. Y sí, amamos a Dios, pero bueno, pues, son tan pesadas las cargas que nos roba el gozo, la alegría. Y hay tantas cosas por las que debemos de estar contentos. Jesucristo le ha dado vida eterna a usted, hermano. Jesucristo está con usted y nunca lo va a dejar.
Usted está ahorita vivo, está aquí con salud, tiene una familia, tiene alimento, porque yo no lo veo desnutrido, lo veo muy bien. Que a lo mejor no tiene las cosas que quisiera tener, renuncia a esas cosas y créame que se va a sentir satisfecho. Pero cuando andamos anhelando lo que no tenemos, es cuando nos sentimos, ay, ay, ay. Y eso no va con el Señor. El gozo nos permite ser optimistas ante la vida, ser radiantes, estar satisfechos. Qué importante es aprender esta característica, este carácter de Jesús. Otro, Jesucristo se manifestaba muy servicial. Era algo que le distinguía. Dice en Juan 13, del 12 al 16, acompáñenme por favor. Juan 13, del 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies a sus discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesucristo, siendo el Señor, nos pone ejemplo. Y cada una de las características que estamos viendo deben de ser ejemplo a nosotros, darnos luz hacia dónde tenemos que caminar en nuestro carácter para que éste sea renovado. Aprender de Jesús como es para que nosotros imitemos su ejemplo. Y una característica preciosa es que Jesús es servicial, siempre está dispuesto a servir. Una persona servicial es una persona que está dispuesta a complacer, a ayudar y a cubrir las necesidades de otros de una manera diligente. Anda viendo a ver en qué puedo ayudar. No está nada más sentado esperando, pues es que yo no hago nada porque pues nadie me dice qué hacer. No, sino que se apresta. A ver, mi amor, hay muchos trastes, yo los lavo. No te preocupes, yo los lavo. Mamá, yo ahorita voy a trapear, yo te voy a ayudar, sin que la mamá diga nada. ¿Cómo cree que se va a sentir la mamá o la esposa? Pues bien contenta, ¿verdad? Uno se siente bendecido cuando estamos alrededor de alguien que es sumamente servicial. El ser servicial, yo he visto en experiencia personal, le abre a uno las puertas en todo lugar. Una persona servicial y diligente es bienvenida en todo lugar y va prosperando. Lea usted, por ejemplo, Génesis 39. Aprendamos del ejemplo de José. Él era una persona sumamente diligente y Dios lo bendijo y lo prosperó. Dios desea que usted y yo seamos serviciales, que no estemos esperando a que nos sirvan. Hermano, pues es que yo vengo aquí a congregarme, a ver qué recibo, a ver qué me dan. No, venimos a ser transformados, el carácter de Cristo desarrollado en nosotros y aprender a servir como Él vino a servir. Ay, ¿a poco entonces me va a poner a lavar los pies de todos los hermanos? No, pero a lo mejor empezamos a barrer, trapear y lavamos los baños. ¿Cómo ve? Ay, como que está medio forzado el amén, pero bueno. Dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, de servidor. Jesús. Última característica, amoroso. Jesucristo es sumamente amoroso. ¿Qué significa amoroso? Que manifiesta amor. Es amable. Manifiesta tanto amor que la gente lo amaba. En Juan 15 del 12 al 14 comenta Jesús, Juan 15 del 12 al 14, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo es amoroso, amor. Él es el amor de Dios. Él es la manifestación del amor de Dios. Un amor que cubre todas las faltas, un amor que perdona, un amor afectuoso que apapacha, cordial, cariñoso, entrañable, incondicional, tierno, en todos los sentidos. Y Dios está esperando que usted y yo seamos así, no que seamos secos así. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? No, amorosos. Ay, es que van a decir que somos la iglesia de los amorosos, de los que saludan, de los que se abrazan, de los besucones. Hermano, que digan lo que quieran. Usted sea amoroso, iniciando desde casa y después con todos sus familiares. Amoroso. Le doy una última característica. Es que hay muchas, tengo muchas. Jesucristo era directo y franco. Directa la flecha. Él decía las cosas como son, sin rodeos. Dice en Marcos 8 del 31 al 33. Marcos 8 del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo creo que si algún hermano le habla así, usted va a decir: ay, hermano, no tienes amor, qué falto de misericordia. No, simplemente era directo y claro, era franco. Él decía las cosas como iban. A veces confundimos nosotros cómo debe de ser nuestro carácter. Leamos, yo le invito a que lea el Evangelio de Jesús y descubra el carácter de Cristo. Ahí está plasmado en toda su manera de vivir. De esa manera vamos a podernos despojar del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre, de Cristo Jesús, y nuestro carácter será renovado para que usted y yo podamos manifestarnos de una manera correcta. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tu luz resplandece en nuestro corazón. Y el día de hoy tú nos has estado hablando acerca de aquellas características que deseas formar en nosotros. Tu carácter. Permite que en el nombre de Jesús aprendamos a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Que podamos despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Que aquellas cosas que hacíamos y que nos distinguían y por las cuales nos conocían, que el día de hoy tomemos la decisión de que mueran en nosotros, de que ya no gobiernen nuestra vida. Enséñanos, Padre, a manifestar el carácter de Jesús, a hablar verdad, a airarnos pero a no pecar, a producir con nuestra boca palabras de bendición, a perdonar, a ser humildes, a manifestar mansedumbre, a manifestar, Señor, fortaleza, a ser francos, a ser amorosos, a manifestar obediencia, fidelidad, gozo, tener un carácter apacible. Señor, sea tu Espíritu Santo ministrándonos a cada uno. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú vayas formando tu carácter en nuestra vida. Comprendemos
que en nuestro caminar en Cristo tú lo irás haciendo. Y a lo mejor nos pasarás por experiencias que nos ayudarán a ir formando las mejores características en nosotros. Experiencias que nos ayudarán a ir desechando todas aquellas maneras de ser que no te agradan. Gracias, Señor, por tu actuar, porque estamos en el hueco de tu mano, porque comprendemos que estamos en medio de una renovación constante. De tal forma que ayúdanos, Padre, no solamente a entender cómo tú obras en nosotros, sino a comprender cómo obras en la vida de nuestros hermanos. Para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Para que tu reino se establezca en esta tierra. Porque en eso conocerán que somos tus discípulos, en que manifestemos tu carácter en todos nosotros. De esa manera, Señor, muchos problemas se evitarán. De esa forma, tu nombre será glorificado y muchos llegarán al conocimiento de tu voluntad. Te bendecimos, Padre Celestial. Ve obrando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Renuévanos, sánanos y libera nuestra voluntad, Padre, para que podamos manifestarnos como hijos de Dios. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.